me tomé el atrevimiento de molestarla en un día ajetreado y laboral con una persona que yo respeto mucho porque hace ni más ni menos que 30 años que cubre tribunales, Comodoro Pi, o sea, es sinceramente un especialista en temas judiciales y yo aprendo todos los días con ella porque además es mi compañera de trabajo, así que, hola Karina, ¿cómo estás? Estamos hablando con Karina Rosich. ¿Cómo es tu apellido? Porque siempre lo digo mal. Karina Porisker, buen día, Porisker. buenas tardes. Ay, Buen día no es tan difícil, o sea, yo porque se me mezcla Rosich, el Porisker. Lo tenías anotado Lo tenía mal. anotado, no, lo tengo bien. Lo peor, ya no coordino, lo peor es que no coordino. Cari, ¿cómo estás? ¿Qué novedades de último momento? Bien, bien. Bueno, acá ante todo pido disculpas si hay ruidos acústica. Comodoro Pi está en plena etapa de refacciones con miras al sistema acusatorio que empieza en agosto. Y justo hoy estamos a full, no sé si escuchan de fondo los ruidos de las maquinarias. Se escucha. Se puede decir que están trabajando. No hay lugar reparado, o sea, imposible para hablar. Bueno, las últimas novedades en lo que a ustedes les interesa, me imagino, que es el tema de Cristina y la causa vialidad. Por el momento sí. Por el momento. Tal cual. Acaban de suceder porque, bueno, cada día nos trae de parado algo nuevo. El Tribunal Oral Federal 2, que es, les explico, el encargado de ejecutar la condena. La Corte dejó firme la condena a 6 años de prisión, pero ejecuta la condena el tribunal que llevó adelante el juicio oral. Acá siempre es así. Son los jueces que condenaron en 2022 los que ahora definen si va a prisión domiciliaria, si va a una cárcel común, si alguien se lo escarcela. En toda la etapa de la condena, de acá los próximos 6 años, en el caso de ella, la definición está en manos del Tribunal Oral Federal 2 en decisiones que obviamente pueden ser apelables ante otras instancias, pero en primera instancia la toma el tribunal. Okay. En este caso, el tribunal acaba de mandar un oficio a la Dirección de Migraciones pidiendo que refuercen los controles migratorios para que ningún condenado deje el país, entre ellos Cristina Kirchner. ¿Qué nos dicen en off en tribunales? Acá en Comodoro Pi está muy fresco algunos episodios que hubo incluso con Florencia Kirchner, la hija de la expresidenta, que cuando estuvo imputada en las causas Otesur y Los Sauces, que después fue sobreseída, viajó a Cuba y estuvo un montón, no sé si se acuerdan, un montón de tiempo en Cuba cuando estaba imputada, sin posibilidad de ningún control judicial. Formalmente, o sea, ella podía salir, pero bueno, se quedó allá y nadie sabía si iba a volver. También está el caso de Pepín Simón, que se fue a Uruguay cuando la jueza Servini lo buscaba para indagarlo en una causa por presiones al grupo Índalo, que en su caso sí hubo que pedir la captura. Entonces, ante eso, como precaución, se mandó este oficio a Migraciones pidiendo que se refuercen los controles. Por ejemplo, países como Cuba no tenemos tratado de extradición. Por ende, si algún condenado, no vamos a decir ella, si algún condenado se fuera a Cuba, no habría manera de traerlo de vuelta y por ahí podrían quedarse ahí esperando el indulto en el caso de la expresidenta, ¿no? O que cambien los tiempos políticos, no sé, miles de especulaciones. Perdón, pero hasta ahora parece que no puede ocurrir esto porque siempre estuvo a derecho Cristina. Sí, es una formalidad, pero bueno, no deja, es Cristina, cualquier cosa que hagan en la causa va a ser noticia. No deja de ser una formalidad, ella siempre estuvo a derecho. Esto es algo que le va a jugar a favor a la hora de evaluar su eventual arresto domiciliario, porque ella siempre se presentó a todas las citaciones judiciales, a esta y a decenas de otras. Siempre vino a Pi cada vez que la citaron para notificarse de algo. En esta causa de vialidad, por ejemplo, el tribunal, cada vez que hubo una decisión de otra instancia en casación, por alguna apelación, por algún recurso, la citó en persona a firmar y ella vino. Así que siempre estuvo a derecho. Ya se abrió un legajo para evaluar su pedido de arresto domiciliario en San José, ahí en Constitución, donde está ahora. Se ordenó un informe socioambiental, o sea, la van a ir a entrevistar a ella, van a ir a ver el lugar antes de resolver, y el juez le dio vista al fiscal Diego Luciani para que dictamine si está de acuerdo con el domiciliario o debería mandársela a cárcel común. Este dictamen no es vinculante, aclaro, después... Solo veo a Luciani pidiendo que vaya a cárcel común. No sé, claro, tal vez... Sí, bueno, yo también. Digo, es una especulación, ¿no? Pero por la posición que ha tomado siempre Luciani, me da la impresión de que no va a estar a favor de la domiciliaria. De todas maneras, me parece que va a ser lo más lógico. Exacto. Acuérdense que ella pidió la inmediata detención de todos, el tribunal se lo rechazó. Sí.
Así que bueno, pero los que resuelven el tema de la domiciliaria o cárcel común son los 3 jueces del tribunal, no lo resuelve solo Porini, este tipo de pedidos lo resuelven los 3 jueces, pero bueno, todavía le dieron vista al fiscal, hay 3 días de plazo para que Luciani responda por todos los que piden domiciliaria, que son varios, y recién ahí van a estar en condiciones de resolver. El tribunal otra cosa que hizo hoy fue rechazar, vieron que Cristina había pedido que si se cumplen los 5 días hábiles de plazo que les dieron para venir a Comodoro Pi a firmar, que sería el 19, ¿no? Pero el 19 de la mañana. Exacto. Ella puede hacerlo, pero después regresar a su domicilio y no ser derivada de una alcaidía. Bueno, hoy se lo rechazaron ese pedido. Todos tienen que presentarse sin ningún tipo de concesión especial y después se verá. Ok, perfecto. Así que, Karina, te hago una consulta que tiene que ver con tu absoluto conocimiento de la causa. No te rías, es verdad, me consta. Como un libro. No, es demasiado. Es como ya un libro. Se pueden imaginar mi edad cuando dijiste que tengo 30 años de antigüedad, que empecé muy chiquita, quiero aclarar. 32. Tenía, a los 15 arrancó ella. A los 15, a claro, los 15. los 14 y medio. Bueno, sí. Es para que sepan que estamos hablando con una voz recontra autorizada. No andamos con chiquitas. Claro, no, con chiquitas no, justamente. No me pongo a hablar yo a decir cosas así. No tengo tanta experiencia en el ámbito judicial. Así que yo prefiero hablar con los que saben. Te hago una pregunta, Karina, porque acá hay mucha... Obviamente este fallo sabíamos que iba a traer mucha polémica. Vos que conocés cómo se han dado todas las circunstancias, si tuvieras que hacer una evaluación del proceso, porque dice que está plagado, la gente que lo critica dice que está plagado de irregularidades. ¿Vos considerás que hubo muchas irregularidades en este proceso? No, mira, la causa, como todas las causas que acá se inician desde el principio, pasó por todas las instancias de revisión, desde el juzgado de instrucción, Cámara Federal, Cámara de Casación y bueno, Tribunal Oral, Corte. O sea, el tribunal emitió un fallo que fue revisado en casación, que ahora dejó firme la Corte, pero a su vez todas las decisiones que fueron tomadas en primera instancia eran revisadas por la Cámara Federal, muchos llegaron a casación, de hecho, y de hecho la Corte analizó recursos en esta causa, que también desestimó. A ver, es lógico que desde las defensas y desde, quienes apoyan políticamente a Cristina, hablen de proscripción y hablen de irregularidades y hablen de violaciones a derechos constitucionales, que es lo que se dice, ¿no? Hasta ahora todos los tribunales, todas las instancias de revisión acá lo han descartado y bueno, le quedará a Cristina el Tribunal Internacional, la CID, donde para que le acepten el caso va a tener que demostrar efectivamente que hubo una violación a sus derechos constitucionales o una arbitrariedad manifiesta. La Corte justamente el otro día remarcó que no hay indicios de eso, más allá de las especulaciones que puedan hacerse. La causa tiene pruebas con números, tiene pruebas con peritajes, tiene pruebas con fotos, tiene pruebas con obras inconclusas, tiene pruebas con relevamientos de precios. Una de las cosas que se objetaba era que de las 51 obras que se le cuestionaron como adjudicadas a empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, solamente se analizó, se hizo un muestreo de 5 de ellas. Ya en todas las instancias ratificaron que con este muestreo alcanzó y sobró. Uh-huh. Hay mucho tema técnico en esta causa, ¿no? De que el que no es experto en temas viales, incluso durante el juicio oral que duró 2 años, a veces realmente venían testigos que uno los escuchaba hablar y es como, viste, mirás, es muy técnico. Hay que estar muy imbuido en la cosa técnica para darte cuenta. Así que prueba hay, es una realidad. Karina, te hago otra consulta que es, yo me remito a los cuestionamientos que se hacen al fallo dictado por la Corte. Sí. Se hablaba hace semanas, o sea, desde que estaba la Corte en condiciones de, sacando la recusación de Lorenzetti, que eso hizo lo que fue lo último que ocurrió y que una vez resuelto eso ya la Corte estaba en condiciones de decidir, de que se iban a expedir los 3 en el mismo sentido y que efectivamente había una decisión política tomada o eran todos versiones que hablaban de lo que uno quería y no lo que sabía al respecto de la decisión que fueron a tomar. Eran todas versiones, sí hubo una decisión durante
durante el debate entre ellos tres, ¿no? Hubo la decisión de sacar un 280 fundamentado con un voto único. Por eso se trató de consensuar, por eso se limaron las perezas, por eso querían un voto único, no querían votos diferentes. Viste que en muchas resoluciones que vemos de la Corte están los votos de los diferentes ministros. Acá hubo un voto único. Claro, expliquémosle a la gente que a veces lo que pasa es que se toma una decisión, los tres están de acuerdo, pero cada uno va con distintos fundamentos o a veces alguno adhiere a los fundamentos del otro miembro de la Corte, como suele pasar también en los tribunales colegiados, ¿no? Exacto. Acá no pasó eso, acá hubo un único fallo firmado por los tres, que no es un detalle menor. Ninguno deriva la postura de otro, ni ninguno llegó a la decisión por su propio voto. Esto fue consensuado y fue un trabajo porque era como una decisión política. Casi hubo una decisión política ante un caso de trascendencia institucional, que lo fue, por la figura que implica, ¿no? En un caso de trascendencia, sacar un 280 fundamentado con argumentos y consensuado. Esa fue, creo, la real decisión política del asunto, más allá de que sí, seguramente, alguno de los ministros estaba más apurado que otro por que la resolución se firme, que el fallo se firme y terminar con el asunto. Eso lo decís por el viaje de Rosenkrantz, ¿no? De otro, no querían pasarlo más allá de 2 semanas, eso sí. ¿Y eso tenía que ver con lo electoral o con dejar de ser el foco del tema? La Corte no tiene como conducta responder a las presiones mediáticas. De hecho, muchas veces cuando vemos en los diarios que es inminente que se resuelva tal cosa, por ahí pasa un mes más, ¿no? Sí. No tiene esta conducta. Creo que en este caso lo que pasó es que en cierta forma había una decisión tomada sobre lo que se iba a resolver. Había un viaje de un ministro previsto para la semana que viene, toda la semana, y estaban los plazos electorales. Hubiera sido un costo político muy fuerte, y eso sí lo evaluaron. Dejar que ella se candidatee, que se inscriba, que cierren las listas de candidatos con ella candidata y después bajarla. Eso sí se evaluó. O sea, en ese aspecto sí corrió lo se apresuró el tiempo. tiempo. Había una decisión tomada, no cambiaba y era sentarse a redactar. Claro. Básicamente, ¿no? Sí, o sea, si ya se vio esto como una proscripción, una especie de proscripción, si ella hubiera estado ya oficializada como candidata, hubiera sido la única lectura. Pero es que imperante. De proscripción no tiene nada. Hubiera sido tenido una repercusión. Exactamente, tiene que ver con la repercusión que hubiera tenido, ¿no? De que nosotros pensemos que va por ese lado, ¿no? También es verdad, muchos abogados estos días ironizaban, ¿no? Los que los conocemos o lo veías en redes o acá mismo. Ay, qué bueno, ahora van a resolver todas las quejas así de rápido. También es verdad que la Corte para resolver quejas de este estilo se ha tomado hasta 2 años. Claro, sí. En muchas otras causas, sobre todo cuando no hay detenidos. De hecho, en la ruta del dinero acá tenemos un claro exponente que salió la semana pasada y bueno, se ha tomado hasta 1 año, 2 años en resolver este tipo de recursos. Bueno, no ha sido este el caso. Claro, lo que sí sabíamos es que los tres estaban de acuerdo porque no se llamó a sorteo de conjueces. Exacto, siempre hubo acuerdo. Nunca se llamó a conjueces. Ni siquiera se llegó a especular con que iban a llamar a conjueces en este caso. En otras causas así fuertes a nivel mediático sí ha pasado. En la ruta del dinero acá llamaron con jueces. Exacto. Llamaron 2 conjueces. Porque un ministro quería abrir los recursos y los otros 2 no, llamaron a conjueces. Y fue así. Karina, y en cuanto a la restitución de los bienes, ¿cómo sigue ese tema? Mira, lo que acá se explica, que en realidad es lo mismo que se hace en todas las causas. Esto tiene etapas. La primera responsabilidad del tribunal es asegurar las detenciones. Ahora están viendo los domiciliarias, dieron los 5 días de plazo, se tienen que presentar los 9. Una vez que el tema de detenciones, ya sea en cárcel común o domiciliaria, esté asegurada, que es la responsabilidad del tribunal como ejecutor de la pena, ahí se van a poner a ver el tema de la otra pata de la condena, que es el decomiso de los bienes. Aparte es un proceso largo porque son 85.000 millones de pesos fijados en 2022, hay que convocar técnicos para que actualicen este monto en base a un índice que va a disponer el tribunal en su momento, y después es solidario, lo tienen que pagar entre todos, por ende el tribunal mismo
mismo tendrá que ponderar de acuerdo a los años de condena, al rol que se le dio en el delito, autor, coautor, cuánto le corresponde a cada uno. Si eso no se satisface en dinero a los 10 días de quedar firme cuánto se tiene que decomisar y cómo, empiezan los embargos, empiezan las ejecuciones, empieza la búsqueda de bienes, ¿no? O sea que... pero no está en prioridad hoy en cabeza del tribunal esto, porque la prioridad son las detenciones. Claro, claro. Y también, digamos que lo que se hizo fue avisarle a la Cámara Electoral que Cristina no puede, ni Cristina ni ninguno de los otros condenados puede ser candidato en los próximos comicios. Nunca más. Ninguno exacto, los condenados que tienen inhabilitación para ejercer cargos públicos, que son los exfuncionarios, alguien que no fue funcionario. Claro, obvio. Pero, de hecho, ya se avanzó en esto, ya se mandó un oficio a la Cámara Electoral, y la Cámara Electoral ahora lo que tiene que hacer es sacarlos del padrón. Por eso ella tampoco va a poder seguir presidiendo el Partido Justicialista, porque no va a ser más afiliada, es como que pierde su calidad de electora. Claro, y tampoco puede votar. Tampoco puede votar si no figuran en el padrón. Lo primero que se hace ¿Está aclarado eso, que tampoco puede votar? Mira, hubo muchos recursos judiciales, esto me lo explicaban el otro día, en los últimos años con respecto a la inconstitucionalidad de prohibir el voto a quienes tienen condena firme. Hay fallos de la Cámara Electoral, hay fallos de la Corte, pero en lo concreto todavía no se ha ejecutado de manera general para todos el hecho de que los condenados pueden votar. No, son pocos casos en los que votan, no está instrumentado, se pidió al Poder Legislativo que lo instrumente, el Poder Legislativo nunca lo instrumentó. Así está la situación ahora. Por ende, en la práctica no se lleva adelante que los condenados voten. Sí, los procesados sin condena, ¿no? Claro, así que bueno, pero en la Cámara, el procedimiento que hace la Cámara ahora es excluirlos del padrón. Perfecto. Bueno, Cari, ¿cómo seguimos con esto? O sea, ¿cómo sigue la causa? Ahora hay que esperar el tema del 19, a ver si se presentan todos. A ver, primero hay que esperar los dictámenes de la Fiscalía en materia de si avalan arrestos domiciliarios o no. Una vez que ese paso formal esté cumplido, el tribunal queda en condiciones de decidir. Si lo hace antes de los 5 días o no, el lunes de feriado, no nos olvidemos, esto gracias a Dios. El 19, puede resolverlo antes de los 5 días, sí. Entonces, los condenados tienen igual que venir a Comodoro Pi a notificarse en persona y firmar la notificación de la sentencia de la Corte, y ahí se les dirá, bueno, a usted se le concede el arresto domiciliario, vuelva a su lugar de detención custodiado hasta que entre, se le va a colocar tobillera electrónica tal día. Bueno, Cristina pidió que no se le coloque, es algo que tiene que decidir el tribunal, y se quedan en el arresto domiciliario. Vienen acá a firmar, no se les consiguió todavía el arresto domiciliario o no se resolvió, irán provisoriamente a donde se designe. El Ministerio de Seguridad precisamente ya entregó acá al Tribunal 2 un listado de lugares donde podrían ir los 9 condenados si no se les da arresto domiciliario. En el caso de Cristina Kirchner se pidió que se tenga especial consideración a los temas de seguridad que deben rodearla. Claro. Todavía no sabemos qué lugares se sugirieron, pero ya se entregó la lista. Si no está resuelto el arresto domiciliario para cuando se venza el plazo de los 5 días hábiles, vienen acá, firman y se los traslada a esa alcaldía o a ese lugar de alojamiento provisorio hasta que se resuelva el arresto domiciliario, sí o no. Perfecto. Esos son los pasos que siguen. Karina, nuestros oyentes quedaron encantados con toda esta información de primera mano. No, porque la verdad es que una vez se escucha en los medios gente que no entiende nada de justicia, que está tratando de hablar del tema del momento, y la verdad que está bueno saber de primera mano cómo son las cosas, cómo técnicamente pueden ser, qué es factible y qué no, porque a veces uno opina también desde qué es lo que te gustaría. Sí. Y la verdad es que la justicia tiene pasos, tiene reglas, tiene procedimientos, y hay un ABC de cómo se deben hacer las cosas. Porque todo eso también después, si no, es cuestionable legalmente. Entonces, Karina, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden disfrutar? A mí en la revista Quórum. En la revista Quórum, también revistaquorum.com.ar, ahí pueden leer todo lo que hace Cari. Te dejo porque sé que está apurada, tiene un acontecimiento, y muchísimas gracias, Karina, por charlar con nosotros.